grabar. Ya, ahora sí. Listo. Vale, sí. Ya, ya puedo continuar. Sí, Bueno, sí, sí, pues. bueno, listo. Como les venía contando ahorita, pues al concreto que se hace, digamos, a la mezcla se le hace como dos pruebas, que era, bueno, una es la prueba de, de resistencia, la que nos contaba Carol de los cilindros, y pues la otra es esta prueba de asentamiento. Entonces yo les voy a explicar más o menos cómo es la prueba de asentamiento y ahorita pues les mostraría un video donde se vería mejor el proceso, ¿no? Entonces, los materiales que necesitamos para realizar esta prueba es el cono de Abrams, que es, bueno, tiene estas medidas, bueno, es un conito. La parte de abajo pues mide 20 centímetros, la parte de arriba mide 10 centímetros y pues de altura tiene una altura de 30 centímetros. Bueno, ese es como el cono, es un cono metálico. También se necesita una varilla lisa, aproximadamente de 60 centímetros de largo y pues sus puntas deben ir redondeadas. Se necesita pues también una cuchara, que es la que vemos acá, para meter, sí, para vertir la mezcla y una cinta métrica pues para el medir el proceso como final. Entonces el procedimiento, entonces el primero se coloca el cono de Abrams sobre una superficie rígida que no sea ni absorbente, que sea nivelada y pues se humedece el lugar donde se va a hacer la prueba antes de empezarla, ¿no? La mezcla pues debe de estar uniforme. Bueno, ese sería el paso uno. El paso dos es que pues ella tiene como unas alitas, acá bueno, en las partes laterales. Entonces ahí se sostiene el molde eh, contra la superficie y se llena en tres capas de aproximadamente pues el mismo volumen, ¿no? Entonces la primera capa debe llevar 6.5 centímetros de altura aproximadamente. Cuando se le vierte la primera capa, pues comienza a dársele como unos 25 golpes con la varilla. Bueno, les estaba hablando acerca de las medidas, entonces las medidas, la primera capa es de 6.5 centímetros, la segunda de 15.5 centímetros y la tercera pues ya hasta llenar como tal el cono, ¿no? En cada capa pues se debe de hacer lo que les contaba ahorita, lo de los 25 golpes con la varilla, como se muestra acá en la imagen. En el paso 4 pues cuando el cono esté totalmente lleno, se retira entre los 3 y 7 segundos. Y luego, pues cuando ya hayamos retirado el cono, se pone, bueno, como se muestra acá en la imagen 5, se coloca la varilla encima del cono y sí, al lado de la mezcla y se mide cuánto aproximadamente bajó la mezcla con relación a la altura del cono. Entonces, pues vamos a mirar un video para entender pues mejor este procedimiento, ¿no? Entonces, nos dice que la prueba de asentamiento es una medida de la consistencia de concreto que se refiere al grado de fluidez de la mezcla e indica qué tan seco o fluido está el concreto. Entonces, acá vamos a mirar el video, pero no se ve más grande, sí. Mi nombre es Eberlino Orozco, jefe de calidad. ¿Ahí lo escuchan? Sí, señora. Sí. Sí, Ah, profe. bueno, vale. De Concretos Argos, Regional Noroccidente. A continuación, vamos a presentar el ensayo para medir el asentamiento o fluidez del concreto, norma técnica colombiana NTC 396. Para realizar el ensayo se requiere de los siguientes elementos:
Molde resistente al ataque de la pasta de cemento, en forma de tronco de cono, de 203 milímetros, más o menos 3 milímetros de diámetro en la base mayor, 102 milímetros, más o menos 3 milímetros de diámetro en la base menor, y 305 milímetros, más o menos 3 milímetros de altura. Debe tener agarraderas y dispositivos para sujetarlo con los pies. En su interior debe estar libre de abolladuras o protuberancias. Varilla de acero, cilíndrica, lisa, de aproximadamente 16 milímetros de diámetro y 600 milímetros de longitud. El extremo para compactación debe ser hemisférico y con el mismo diámetro de la varilla. Y cuchara para coger el concreto. Una vez obtenida la muestra, de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 454, toma de muestras, se inicia el procedimiento de ensayo. Para empezar, se humedece el molde y se coloca sobre una superficie horizontal rígida, plana y no absorbente, con la abertura más pequeña hacia arriba. A continuación, se sujeta firmemente el molde con los pies y se llena con la muestra de concreto en 3 capas, correspondiendo cada una de ellas a 1/3 del volumen del molde, de la siguiente forma. La primera capa con una altura aproximada de 65 milímetros. La segunda de 155 milímetros. Y la tercera a la altura total del molde. Cada capa se compacta con 25 golpes, distribuidos uniformemente sobre su sección transversal. Para la primera capa, la del fondo, se debe inclinar ligeramente la varilla. Iniciar con los golpes en el perímetro y continuar en forma de espiral hacia el centro, compactándola en todo su espesor. Las capas siguientes se compactan de modo que la varilla penetre ligeramente en la capa inmediatamente inferior. Cuando se llene la capa superior, si se asienta por debajo del borde, debe agregarse mezcla para que en todo momento haya una cantidad adicional sobre el molde. Después de compactarse, debe alisarse a ras de la superficie utilizando la varilla compactadora. A continuación se retira el molde levantándolo en dirección vertical durante 5 segundos, más o menos 2 segundos, con un movimiento uniforme hacia arriba. Finalmente, se mide el asentamiento determinando la diferencia vertical entre la parte superior del molde y el centro desplazado de la superficie superior de la muestra. Es importante tener en cuenta que el ensayo, desde el momento que se inicia el llenado del molde hasta que se retira, no debe superar un tiempo máximo de 2 minutos y medio y se debe realizar sin interrupción. Si el concreto se desmorona o se desprende hacia un lado, debe rechazarse y repetirse con otra porción de la muestra tomada. El asentamiento se debe medir en milímetros con aproximación a 5 milímetros. Ahí me escuchan, qué pena. Sí. Gracias. Sí. Ya hablando un poco de la norma, esto se dice que la norma 396 se determina el asentamiento del concreto, ¿sí? La norma 454 se dice que son lo que son las tomas de muestras. La toma 550 es la elaboración de los cilindros, ¿sí? De lo de la resistencia.
La NTC 673 es el ensayo de resistencia a la compresión de cilindros. La NTC 890 es la determinación del tiempo del fraguado por medio de su resistencia de penetración, ¿sí? La NTC 1028 es la determinación del contenido del aire del concreto fresco en métodos pues, volumétricos. La NTC 1032 es un método de ensayo para la determinación del contenido del aire, ¿sí? Que tiene. Bueno, la NTC 3459, la elaboración del concreto. La NTC 3505 son los aditivos incorporados pues, para el concreto, ¿sí? Lo que hablaban pues, al comienzo de la exposición. Y la NTC 1299 pues, son los aditivos también químicos que se tienen que tener. Listo, Carlos. Ah, pues ahorita siguen las preguntas, ¿no? Sí, vale. Deja de compartir y entonces hagan las preguntas. No sé, empiezo yo. Bueno, entonces, pues una de mis preguntas es que nombre alguna de las características fundamentales del concreto. Nicolás, ¿Nadie? ¿yo o quién? Nicolás. Manejabilidad, resistencia y durabilidad. No sé si. Sí. No sé, Ok, perfecto. y la Ok. segunda, pues, nombrar cuáles son los tipos de pruebas de control de calidad del concreto. Las que nombraron a lo último, la prueba del slun o del asentamiento y la prueba de compresión de cilindros. Bien. Yo tengo una. ¿Cuál es el proceso para la realización de los cilindros? Diga el nombre del que quiera hablar. Pues Daniel. El nombre. Con Ah, todo lo que bueno. contaron, es que no solamente un cilindro, sino varios, que son con tres capas y a cada uno tiene que darle, no sé si eran 20 o también 25 con la bajada. Chuzoneadas, decía Carol. Chuzoneadas o chusiciadas, algo así puso. Sí. Inserciones, profe. Ve, inserciones, Carlos. No, decía chuzoneadas o algo así. Revísalo y Pues en la verás. imagen. Sí, en esa imagen, quién sabe de qué país era. Bueno, entonces, se echan... Y a cada capa se le, como si fuera un vibrador, se le chuza con la varilla lisa para 25 veces para cada capa. Al final de quedar listo el cilindro, se tiene que dejar, no existe un día entero o 25 horas para luego echarlos en esas piscinas junto a los otros cilindros y siempre con la fecha que se hizo y indicando la muestra para qué quiere tipo de edificación o estructura se va a usar. Sí. Bien, ¿no? Pues Sí. bien, solo que tienes que dejarlo ahí 28 días, Eso, que se 28 días. desencofra. Bueno, no, ya, bien, bien, bien respondido. Claro que sí, porque estuvo muy bien explicado también, realmente. ¿Qué más? O ya, esas son las preguntas. ¿Alguien tiene preguntas para el grupo expositor? Carlos, una pregunta. Buenos días, Camila. Hola, Camila. Esto, Sí. para realizar este procedimiento de los conos, se hace
para algún tipo de proyecto en específico o simplemente para medir la resistencia y demás cosas del concreto? Buena pregunta. A ver, las chicas de la exposición, ¿o respondo yo? Sí, la prueba de asentamiento, la del cono, se realiza más que todo para mirar como la hidratación de la masa. No sé si esa sea la No, pregunta. la pregunta es más o menos que para qué que en qué caso se hacen esas pruebas o qué. ¿Sí? ¿Esa es la pregunta, Esas pruebas Camila? se deben hacer para todo. O sea, es una prueba para saber si la mezcla es apta para utilizarla en lo que se vaya a utilizar, ya sea para levantar un muro o para realizar la estructura. Entonces son pruebas que se hacen para corroborar que esa mezcla sí sirve para lo que se va a utilizar, pero es necesario hacerla en... Si te respondieron la pregunta, Camila, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿esa era la pregunta? Sí, sí, señor, pues era como si eso, o sea, solamente se tenía que utilizar en cuanto a, a medir la resistencia o algo así por el estilo, o se utilizaba en otro caso. ¿Qué otro caso puede ser? Ahí sí no entiendo bien la pregunta, ¿cómo así? Yo, Daniel, le podía como, no sé si No, ayudar a espérate, entendamos la pregunta primero. O sea, O sea, sí me respondieron la pregunta, pero entonces a lo que me refiero, pues dar a entender también es si ese cono lo utilizan únicamente para medir la resistencia o el ensamble del concreto, o simplemente se utiliza también para otra ocasión, no sé, para para algún muro o algo así por el estilo. Ah, no, ese molde es solamente para eso y lo mismo el molde de los cilindros, solo para hacer eso. Eh, y la respuesta, digamos, que dieron es correcta porque entendimos que cuando se hacían esas pruebas, ¿no? Y la respuesta de Luisa, pues es que se hacen siempre. La realidad es que no se hacen casi nunca, pero deberían hacerse siempre. Solamente se hacen en la realidad, pues en el mundo real se hacen las pruebas en obras grandes, en obras, eh, digamos que tienen un seguimiento, en obras públicas, por ejemplo, es obligatorio. En todos los casos deberían hacerse. En una casa, por ejemplo, que ustedes mismos diseñen, que ustedes construyan, no suele hacerse ninguna prueba ni de slum, ni de compresión, ni menos otra por ahí. Esas son las dos típicas que hacen, pero que, digamos, para ciertas construcciones no se suele hacer, pero debería hacerse porque esta es la única garantía que tenemos de que el concreto está bien hecho. Lo que pasa es que si lo hacemos en obra, pues entonces es todo como muy manual, entonces hacer una prueba hacer pruebas de slum y de cilindros, pues no suele hacerse, digamos, por lo coloquial de la obra, por lo manual, y en cambio, si digamos, si la casa es una casa grande y tal, pues normalmente se compra el concreto, entonces, en concretera, entonces ellos mismos deben garantizar la resistencia y eso, así que uno está tranquilo ahí, ellos son los que hacen la prueba, entonces ellos hacen la prueba, los cilindros y demás, y tienen su, sus datos, sus bases de datos donde demuestran que el concreto estaba bien, si lo aplicaron bien o si lo vibraron bien, si lo fraguaron bien o mal, entonces ya es diferente. El que sí en obra, cuando digamos uno compra el concreto, el slum se debe hacer porque ese es, digamos, la cantidad de agua que tiene o lo gelatinoso que está, ¿no? Si está muy aguado, muy blandito, entonces se va a estripar todo, o si está muy tieso, entonces va a quedar muy parado. Y eso porque de pronto ahí entra en juego
no solamente la industria que hizo el concreto, sino la mixer y el señor que maneja la mixer. El señor que maneja la mixer se puede ir a tomar una gaseosa y después ir a visitar a un amigo, y irse a jugar billar y luego cuando llega la obra 2 horas después, o simplemente, no hablemos, digamos, mal de los conductores de las mixer, pero digamos que lo coge un trancón, ¿no? Estamos en Bogotá, tranquilamente nos puede coger un trancón de 2 o 3 horas y eso modifica las condiciones o sea, el concreto se seca. Entonces, cuando llega a obra, uno tiene que garantizar que el concreto todavía esté suficientemente maleable, y entonces muchas veces los conductores llevan un líquido, un aditivo, por si se varan, digamos, por si se varan o por si hay un trancón o algo, entonces le aplican el aditivo al concreto. eh, pero pueden pasarse o pueden, digamos, ahorrarse el aditivo es costosísimo comparado con el agua. Entonces le pueden echar más agua, por ejemplo, para hacerlo más fluido, lo cual, pues, como bien dijeron en la exposición, no se puede hacer de ninguna manera. El concreto ya quedó y ya está y sale de la fábrica, sale de la concretera con la resistencia que es. Si le aplican más agua, si le aplican más arena o más cemento, lo dañan, simplemente lo cambian. Entonces, nada de eso. Nadie le va a aplicar más cemento porque obviamente sería más caro, pero sí le pueden aplicar agua. Entonces, eh, como ahí entra en juego lo que un señor conductor, que no es un científico, ni es un técnico, ni nada, eh, puede hacer, entonces esa prueba sí suele hacerse incluso cuando se compra el concreto, que es para ver la maleabilidad. Pero la respuesta, Luisa, es el deber ser. O sea, en todos los casos uno debe hacer esas pruebas y gastarse una platica en si mezcla en obra, por ejemplo, para saber si se hizo bien la mezcla, si uno puede dormir tranquilo, sabiendo que no se le va a caer, tiene la resistencia que debe tener el concreto, aunque el concreto es maravilloso, mágico, es como un material tocado por la mano de Dios, que a pesar de que de que se hace mal, no se cae, pero bueno. En todo caso, uno como profesional, pues sí tiene una responsabilidad grande. Entonces, eh, se deben hacer los cilindros y decir, bueno, ir y fallarlos, o sea, estriparlos con esa prensa que mostraron bien. Y ahí dice cuántos resiste. Entonces resistió 3.000, 2.000, 5.000. eh, eh, y ya uno dice, bueno, entonces el concreto sí se hizo bien, la mezcla se hizo bien, la estructura está bien, yo vigilé que se construyera bien, por tanto, pues en cualquier eventualidad, si se llega a caer como el Space, ya no está tan de moda el Space, pero me imagino que se acuerdan, pues el constructor, el responsable de la obra, pues salva, valga la redundancia, su responsabilidad. ¿Alguien tiene otra pregunta? Carlos, con respecto a Por lo favor. que, con respecto a lo que estaba hablando precisamente, cuando hablabas de que cuando se compra el concreto, eh, pues ellos aseguran la resistencia. ¿Existe como algo que, por lo menos una garantía o algo así, de que si falla esa resistencia del concreto comprado, la responsabilidad pasa a ser de la fábrica en algún momento o al comprarlo ya es disposición? No, la responsabilidad en ese caso es de la fábrica. Por eso se compra, para eso se compra en una fábrica. Y ellos para garantizar que lo que nos vendieron está bien, tienen la obligación, con políticas internas de calidad y demás, de hacer las pruebas. Entonces ellos venden el concreto que es. La única posibilidad de que se dañe es el momento de llegar, pero pues con la prueba del slump, y de todas maneras en obra uno también debe hacer cilindros, ¿no? Aunque sea comprado, debería hacer cilindros, y pues los cilindros se sellan, se fechan y está el conductor, digamos, está el revisor de la concretera, y ahí se sabe que ese cilindro, y pues normalmente no hay problema con eso. Ellos dan garantía, y pues como es un proceso sencillo, finalmente es una mezcla de materiales ahí, darle vueltas con máquinas grandes, eso no, ellos no se equivocan casi. Y son fábricas, pues, son los dueños del país, son los dueños del mundo. Si nos ponemos a ver, Cementos Argos y compañía, eso no tiene pierde. Ellos no se equivocan ni ahorran plata ni nada porque ganan suficiente.
¿Algún aporte más? ¿Pregunta más? Este es un tema súper No, complicado, Carlos. por eso los dejé, no súper complicado, sino súper complejo, lleno de cosas, y por eso los dejé ir. Me pareció bien, digamos, que hicieron una exposición tan larga, porque es un tema, pues, es un tema complejo. Señor Juan Manuel, me parece. Sí, señor. Es que ellos hablaban sobre el tema de la resistencia, pero pues no da ninguna especificación referente a las dosificaciones que da, o sea, la resistencia que da cada una de las dosificaciones. Pues sí, les voy, Entonces decía, o sea, es que decían, queda resistente, pero entonces, según lo que yo tengo entendido, cada una de las dosificaciones da una resistencia en específico que se mide o en megapascales o en PSI. Entonces, no sé si de pronto, pues ahí ya la tienen. sí, Entonces termina la perfecto. tabla, sí. Gracias por la anotación. Esto estuvo bastante, ahí se cambió, ¿ya? ¿Están viendo Sí, sí, ahí se ve. la... Ahí Sí, más Carlos. chiquita. Ya, Ahí. Listo. exacto. Bueno, esto lo explicaron muy bien, pero vamos a hacer una pequeña, vamos a complementar un poco. Eh, am, esta es la tabla de dosificación, la misma que ella mostró, que mostraron las expositoras. Y la dosificación, entonces, de la dosificación depende, como bien decías, o sea, como bien decía Juan Manuel, según la dosificación es la resistencia, ¿no? La resistencia, sobre todo la medimos en PSI, ¿no? Y megapascales también, pero sobre todo, o en kilogramos sobre centímetro cuadrado, como hacen en Europa, pero sobre todo nosotros que somos más agringados, por eso le llamamos concreto a eso, ¿no? En realidad nosotros le llamamos concreto porque viene de la palabra concrete, que en Estados Unidos es concreto, que etimológicamente fue lo que dijeron ellos, que es unión, agregación, algo así, ¿no? Y en España, en el castellano, digamos, utilizan la palabra hormigón, que tiene que ver más con la moldeabilidad, o sea, que se moldea, se adecua al molde en que se pone, ¿no? Como el agua, esos son materiales que no tienen forma y tienen cualquier forma en realidad. Entonces, bueno, valga la apreciación ahí como de cultura general en que le decimos concreto por Estados Unidos y tiene que ver con la durabilidad, con la unión de partes. Y el hormigón que llaman en España es por la, por la forma que toma, por la facilidad que toma cualquier forma ese concreto, ¿no? Ese material. Entonces, bueno, entonces ese concreto aquí lo medimos en PSI. Nosotros en realidad en la vida cotidiana no usamos pulgadas para nada, pero bueno, pues así lo hacemos por agringados. Y el concreto típico para las estructuras es de 3000. O sea, el concreto típico para las columnas, para las vigas y tal, es de 3000 PSI. Digamos que eso es como casi que un estándar, entender que la estructura, el hierro, digo, la estructura, las columnas, etcétera, debe estar a 3000 PSI. Entre otras cosas, digamos, es una medición bastante, un soporte bastante amplio, y aparte de eso, es una mezcla bastante sencilla, que en realidad es la que usamos es uno, 2, 3. Y es sencilla por eso, porque es fácil de acordarse. 1, 2, 3, ¿no? Uno de qué, ellos dijeron perfectamente. Uno de cemento, una unidad. O sea, esto piénsenlo eh, como qué, ay, ¿cómo se llama? Los materiales de una receta, como los ingredientes, ¿no? Entonces uno le echa una unidad de azúcar y 3 unidades de, no sé, de arroz para hacer arroz con leche, por decir algo, ¿no? Entonces, simplemente unidades. Entonces, es una unidad, ya sea de volumen, ya sea de peso. Entonces, 1 kilo de tal cosa, 1 kilo de tal cosa y 3 kilos de lo otro. Entonces, en este caso, tenemos una unidad de cemento por 2 unidades Harina. Arena. de arena y 3 unidades de grava. Grava.
De grava. grava, gravilla, piedra, como lo quiera, triturado también se llama. Y es así, cemento, arena y grava, ¿no? Los maestros suelen hacerlo al revés, es decir, ponerle 2 de grava y 3 de arena porque queda muy pesado el concreto, porque es más fácil de manejar, lo que sea, pero no es así. Es 1, 2, 3 en esta proporción. Ese es el que más se usa y se dice que es de 3000. En realidad es de 3224. Pero la mayoría de los concretos, y nosotros, digamos, tenemos como estándar, debido también a que puede haber modificaciones, entonces vamos por encima. Si usamos 1, 2, 3, estamos un poco por encima de los 3000 y 3000 PSI es una medida útil para las estructuras. Entonces, partiendo de ese 1, 2, 3, si yo le pongo 1, 2, 4, entonces tengo menos resistencia, aquí tengo menos resistencia, este es el de menos resistencia, digamos, no sé para qué se puede utilizar porque yo jamás he utilizado un concreto que sea diferente de 3000. Si uno hace una casa, si uno diseña una casa, si uno no tiene, digamos, un trabajo estructural de un calculista, que le diga que la mezcla debe ser de 3534 o de no sé qué tal, entonces, ¿uno qué hace? Uno no debe hacer una mezcla de menos de 3000 para curarse en salud, ¿sí? Porque el concreto normalmente es estructural. Entonces, a no ser que utilicen concreto, digamos, concreto para hacer un cercado, por ejemplo, una finca. Bueno, ahí sí pueden usar, no sé, un concreto de 2000 o algo así. No es una cosa estructural, simplemente es para sostener unos alambres. Pero de resto en una casa, pues ¿para qué usan el concreto? Para las columnas, para las vigas, para las placas. Finalmente todo es estructural, entonces se usa el de 3000. Y bueno, perfectamente explicado, creo que es la primera vez que no tendría que volverlo a explicar, pero lo voy a hacer así rápidamente para que lo tengamos presente. Vamos a usar esta mezcla, ¿no? Entonces 1, 2 y 3. En esta tabla, digamos, es científica, entonces quiere decir que vamos a utilizar 1 de cemento son 350 kilogramos de cemento, 0.55 metros cúbicos, 0.84 tal. Todo esto es para 1 metro cúbico de concreto. ¿Ok? O sea, esta dosificación aplica para 1 metro cúbico de concreto. En realidad, la dosificación, yo muchas veces necesito, no sé, fundir una columna y ahí voy a utilizar un pedacito. Yo voy a mezclar concreto, voy a mezclar un poco de concreto. Yo lo que tengo que garantizar es que la mezcla tenga estas proporciones. Entonces, un balde de cemento, lleno de cemento, ¿sí? Un balde lleno digo, 2 baldes, perdón, llenos de arena y 3 baldes llenos de piedra. Pueden ser baldes, pueden ser carretillas, pueden ser manotadas, pueden ser cucharadas, en fin, para hacer un concreto, la proporción es como una receta de cocina. Entonces, una unidad de cemento, 2 unidades de arena, 3 unidades de piedra, ¿sí? Entonces, 3 canecas, lo que sea. Pero cada uno, o sea, multiplicado por señor Wisman, ¿tienes la mano levantada? Esto, sí que le quedan 5 minutos, 4 creo. Ah, bueno, listo. Bueno, voy a terminar de explicar esto y descansamos 10 minuticos. Entonces, eso es para cualquier mezcla, es esto que les estoy diciendo, esto, ¿no? Pero estas tablas es por metro cúbico, ¿vale? Aquí lo dice, cantidad por metro cúbico. Por eso ella sacaba la cantidad de una columna. Entonces, lo primero que hay que hacer es, si sabemos que esto de acá se usa para 1 metro cúbico, entonces sabemos que tenemos que saber cuántos metros cúbicos necesito. Entonces, si yo necesito 2 metros cúbicos, si mi columna se va a gastar 2 metros cúbicos, quiere decir que todo esto de acá lo tengo que multiplicar por 2. Si se va a gastar 0.5 metros cúbicos, quiere decir que cada una de estas medidas la tengo que multiplicar por 0.5 metros cúbicos. Si se va a gastar 0.1 metros cúbicos, quiere decir
que todo esto lo voy a multiplicar por 0.1. Entonces, 350 por 0.1. Ahora, ella también explicó esto perfectamente y es, o ella o en el video, y es que 350 equivalen a 7 bultos de cemento. Nosotros no medimos el cemento no lo medimos en kilos, sino en bultos, ¿sí? Y el bulto tiene 50 kilogramos. Aquí todos los bultos, casi todos, bueno, el 99% de lo que compramos es de 50 kilos. Entonces, 50 dividido entre 350 nos da 7 kilos. O 7 kilos por 50 kilogramos, 7 bultos por 50 kilogramos nos da 350 kilogramos, que es esto, ¿no? Entonces, para hacer un metro cúbico podemos cambiar este número, voy a borrar que ya rayé mucho, podemos cambiar este número y ponerle 7 kilos, 0,55 metros cúbicos de concreto, o sea, medio metro cúbico y casi un metro cúbico de arena, ¿no? De grava, perdón. Entonces, si yo necesito 0.5, o sea, la mitad de un metro cúbico, ¿no? 0.5, entonces yo necesito 3.5 bultos de cemento, 3 bultos y medio, necesito la mitad de esto que sería como 0.20 y pico y la mitad de esto que sería como 0.40 y pico metros cúbicos y bultos de cemento. ¿Queda claro eso? ¿Queda clarísimo eso? O sea, eso no tiene mayor ciencia, es mucha ciencia, pero no tiene mayor ciencia. Simplemente hay que tener en cuenta que es 1, 2, 3 o tomar esta medida de 1, 2, 3.5 y hacerla de 3000 si se quiere. Y entonces, pero la que entonces serían 320 tal y sacar cuántos bultos de cemento son estos. Pero lo que se suele usar para evitar, digamos, evitar problemas y estar un poquito por encima porque se le puede agregar más agua o menos agua de la que es. Estos 170 litros nunca se hacen así, nunca se miden los 170 litros, no hay manera bien de medir 170 o 20 litros, no hay manera bien de medir los litros, entonces esto se hace a ojo, digamos, a medida, teniendo, digamos, la consistencia del concreto, ¿no? Entonces, por eso porque ahí puede uno aplicarle un poco de más o un poco de menos, estamos por encima de la medida de 3000 y ahí digamos que aseguramos, pero todos los maestros saben hacerlo, la consistencia del concreto. Lo que uno tiene que vigilar es que le apliquen la cantidad exacta de cemento, de arena y de piedra para que no haya errores. Listo, ya se va a acabar el tiempo. Entonces, si eso quedó claro, pues espero que así haya sido y en 10 minutos nos volvemos a ver para terminar la clase con lo que les tengo que comentar, ¿vale? Listo. Ya nos vemos. Chao. Listo, Carlos. Chao.